Hola a todos, hola a todas. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta clase virtual debido a la contingencia, obviamente, que todos sabemos. Bueno, cosas que pasan. Vamos a tener que acostumbrarnos a este sistema de ahora en adelante y vamos a ver qué pasa. Pero bueno, independiente de eso, hoy día veríamos una nueva clase sobre historia de Chile, o sea, historia plan común, la cual va a consistir sobre la reinstauración del orden, entre comillas, lo vamos a poner acá, sobre el segundo gobierno de Arturo Alessandri. Vamos a ver aquí, hacer algunas similitudes con el primer gobierno y vamos a ver en qué consistió, por qué se le llama reinstauración del orden y a qué se debe. Bueno, el objetivo que nosotros tenemos planteado en esta casa es como caracterizar el inicio, o sea, caracterizar este inicio del periodo de fortalecimiento del régimen presidencial y la aplicación de las primeras medidas de protección a la economía nacional. ¿Por qué? Arturo Alessandri en el fondo se le conoce como el primer presidente oficialmente entendido como tal, que fue el que aplicó de forma efectiva, lo más efectiva posible, la- las nuevas, eh, las nuevas prerrogativas que tenía la Constitución del año 25, porque si bien no fue el primero, el resto fue bastante con resultados bastante dispares, sino que desde ahora en adelante Arturo Alessandri sería como el primer presidente donde se note ese poder fuerte que tenía el régimen presidencial, o sea, que el presidente tuviera una mayor cantidad de prerrogativas en relación al poder legislativo, que es un clásico de la historia de Chile. Y por otro lado también es la aplicación de las medidas de protección a la economía nacional, o sea, como el inicio de esto, que posteriormente, que partiría bastante tímido, pero posteriormente iría como subiendo. En ese caso, la idea es como ir viendo cómo se gestó este programa de gobierno. Entonces, como título, la clase sería en este caso, como les mencioné, la reinstauración del orden en el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma. Y ya vimos que Arturo Alessandri ya había gobernado en primera instancia entre los años 20 y 25. Por algo se repitió el plato, pero vamos a ver que el plato lo sirvió de una manera bastante distinta. Bueno, primero, para contextualizar un poco, vamos a revisar un video un video realizado por Televisión Nacional de Chile dentro de una serie de documentales que se denomina Nuestro Siglo, que es una fuente histórica súper importante, muy fácil de entender y bastante ilustrativa de cómo fueron los cambios y transformaciones llevadas durante el siglo XX. Así que vamos a darle play para ver un poco y vamos a ir respondiendo unas preguntas que están acá al costado. Así que pongan la atención, pongan ojo, pestaña y ceja en relación a esto, ¿ya? La depresión económica golpea finalmente a Chile. Las calles de Santiago se llenan de mendigos andrajosos que vagan pidiendo limosna. La Liga de las Naciones, antecesora de la actual ONU, señala que Chile es el país más afectado por la crisis en el mundo. Contrariando los sueños de Ibáñez, la dramática situación del país simplemente ya no puede disimularse. La crisis es Vox Populi. Hay protestas en las calles. El joven estudiante de medicina Jaime Pinto muere a manos de la policía. Tras su funeral, manifestantes y carabineros se baten a tiros. Un profesor de historia del Liceo de Aplicación recibe una bala perdida y muere en plena calle. Santiago parece una ciudad en guerra. A las pocas horas, los médicos, los abogados, los ingenieros se botan en huelga. De inmediato se suman los farmacéuticos, los dentistas y los profesores. Todos se unen para derrocar a Ibáñez.
En La Moneda, un alicaído general Ibáñez se encuentra aquejado de una fuerte gripe. Sus colaboradores le oyen decir: cada día un entierro. ¿Qué hice para merecerme esto? Incapaz de controlar el caos, el presidente abandona el gobierno. Las últimas noticias saca una edición especial que se convertirá luego en el vespertino La Segunda. Ibáñez y su familia toman el tren trasandino hasta Mendoza. Le llega esta vez el turno de partir. Los opositores al gobierno salen a celebrar. En medio del jolgorio, parece que el orden económico y político vuelve por fin al país. El orden llegará, pero antes vendrá un período de anarquía y conspiraciones. En 2 años, la depresión económica se ha expandido como un cáncer y aquellos que prometen matar el capitalismo y destruir el liberalismo económico ganan adeptos en todo el mundo. En Alemania, en 1933, llega al poder Adolfo Hitler, quien asume como canciller. En Italia, el fascismo de Benito Mussolini se fortalece día a día. Mientras, en la Unión Soviética, el dictador José Stalin, en nombre del proletariado, ejerce el poder total. En Chile, bajo el gobierno de Juan Esteban Montero, la marinería se subleva. El alzamiento es controlado por la Fuerza Aérea y el Ejército. El presidente Montero dura solo 8 meses. El 4 de junio de 1932 es derrocado por el comodoro del aire Marmaduke Grove. El presidente entrega el poder y, sin disparar un tiro, se proclama en Chile una república socialista. La junta dura apenas 12 días. Son días frenéticos. Los entusiasmados rebeldes forman comités revolucionarios para convertirlos en los soviets chilenos. Pero se les acaba el tiempo. Tras la primera junta se suceden otras 3. Carlos Dávila, presidente de la tercera y la cuarta junta, se autoproclama presidente provisional. Finalmente, en septiembre, también es destituido. Es la anarquía. El caos termina con las elecciones de 1932 y vuelve a La Moneda Arturo Alessandri Palma. Ya no es el mismo que en 1920 triunfó con los renovadores sones del Cielito Lindo. Incluso ha cambiado su pequeño Fox Terrier por el intimidante sabueso Hulk. Ya, volviendo después del video, vamos a ver que vamos a resolver estas 2 pequeñas preguntas. La primera de ellas tiene que ver con qué trajo para Chile la crisis económica del 29, que obviamente tendría sus efectos ya sintiéndose entre los años 30 y 31. Nosotros vimos que la clase pasada pasó de que la crisis económica llega con 2 años de retraso, con 1 o 2 años de retraso. Los efectos recién se empiezan a sentir en el año 30 y 31, y ya para el año 31 Ibáñez perdería el control total del gobierno, por lo tanto terminaría renunciando al cargo. Junto con eso ahí vendría una sucesión de gobiernos. Yo no sé si yo podría, en lo personal yo con el video discrepo un poco con el concepto utilizado de anarquía. O sea, cuando hablamos de anarquía no hay gobierno, literalmente. Más que nada se suele asociar erróneamente anarquía con desorden.
En este caso solo no deberíamos mencionar que hay un desorden, una inestabilidad gubernamental de distintos caudillos líderes que tratan de mantenerse en el poder por una cierta cantidad de tiempo, a excepción de algunos gobiernos presidenciales, como el caso de Juan Esteban Montero. Eh, pero la crisis económica, en el fondo, trajo consigo, aparte de los problemas económicos que tenía Chile en ese entonces, trajo consigo varios problemas políticos y de sociales entre medio. O sea, problemas políticos que entendiéndose como la inestabilidad social, la inestabilidad política, que hayan tantos gobiernos sucediéndose en un plazo corto de tiempo. Vimos cuáles eran la clase pasada. Entre ellos, por ejemplo, los militares que se tomaron el poder para hacer una república socialista que duró 12 días. ¿Y qué significaba el hecho que existiera una rotación tan extrema de líderes o caudillos en la presidencia, sin contar al caso de Montero, claro? Es que esto significaba que no había una fórmula clara de cómo salir del caos o cómo salir de esta crisis. O sea, eso es el problema que trajo en sí la crisis económica, que el hecho de que hubiera tanta rotación era producto de la inestabilidad económica y de la inestabilidad política, de que cada uno tenía como supuestamente una solución a los problemas existentes. Pero eso es, lamentablemente, ninguno de ellos pudo dar con el pie producto de las conspiraciones existentes. Bueno, Alessandri, como vimos en el video, llega de forma democrática al poder, producto de una elección presidencial. Aquí en la foto lo vemos con su perro Hulk, que quizá es como uno de los símbolos más importantes a tener en cuenta dentro de este segundo mandato, porque obviamente cambió el Fox Terrier que tenía en el primer mandato con un perro bravo, un perro fuerte, como en el caso de Hulk. O sea, ya de por sí el nombre es como bastante duro, así. Hulk. Bueno, Alessandri en este caso vendría siendo un candidato de consenso. Se debe entender a Alessandri como el presidente de consenso, puesto que reúne incluso grupos de izquierda, grupos de derecha, incluso partidos de centro. O sea, es como una coalición de centro, izquierda, derecha, podríamos mencionarlo, porque es como un candidato de consenso que aúna la mayoría de las posturas políticas diciendo, ya, este es el personaje que nos va a poder ayudar a mantener el orden. Es quizá como el candidato más ideal para tomar el poder. Entonces, Alessandri en este caso tomaría el poder ganando la elección democráticamente hablando y asumiría un país con una economía totalmente alicaída, con una deuda externa creciente, con una alta cesantía y un descontento social ante las pocas respuestas efectivas desde el Estado. O sea, Alessandri era conocido, era coincidentemente como la persona idónea para poder tomar el cargo, cosa que ninguno de los otros candidatos tuvo ese favor. Bueno, esta es una foto de Arturo Alessandri en su segundo mandato con el gabinete de la época. ¿En qué consistía el plan? Estos personajes, obviamente, cada uno desempeñaba una función dentro de este gobierno y llevarían a cabo un plan económico y un plan político y un plan social que obviamente tendría varios aspectos relacionados con la solución de la crisis. En primer lugar, debemos mencionar que el caso del segundo gobierno de Arturo Alessandri vendría siendo como su intención el foco de la recuperación económica, tras la crisis económica que empezó a sentirse desde el año 30, así como consolidar la constitución presidencialista del año 25, poder consolidar las instituciones políticas relacionadas con esa constitución. En el plano económico, se buscará revitalizar los sectores productivos del país, además de promover nuevas formas de producción nacional y de creación de obras públicas. Junto con eso también buscará en lo social mantener el orden, porque obviamente mantener el orden era lo principal tras la inestabilidad social de la época, así como también evitar sublevaciones desde el mundo militar que quedó bastante activo tras la aparición de personajes como Carlos Ibáñez del Campo, Marván Duque Grove, por ejemplo. Todo lo que pasó por esto también hubo por la intervención militar que hubo durante este periodo. Así evitar
Con esto también, el control social evitaría así las manifestaciones que pudieran generar inestabilidad social y por lo tanto no pudiera ejecutarse el plan de gobierno efectivamente. Por otro lado, Arturo Alessandri sería conocido por esta búsqueda de restauración, pero lamentablemente, y como iremos viendo a lo largo de este video clase, es que estará marcado también por varios hechos de represión estatal, que incluso terminarían en masacres a ciertos grupos. Bueno, ¿en qué consistía el plan económico? En primer lugar, el plan económico el objetivo principal era el de reactivar la economía nacional y recuperar el funcionamiento de esta. Por lo tanto, se convocó a una persona que podía funcionar en este cargo, que era Gustavo Ros. Gustavo Ros sería nombrado ministro de Hacienda. ¿Por qué es importante Gustavo Ros? Porque sería conocido quizá como, para unos sería el mago de las finanzas, para otros el ministro de la miseria. Y esto se debe a las acciones económicas ejecutadas durante este periodo, que igual tenían relación con que tenían como objetivo revitalizar la economía, alicaída, golpeada por la crisis, pero también fijándose también en la orientación que tenía Gustavo Ros. Gustavo Ros era un personaje proveniente del mundo empresarial, entonces ya sabemos para dónde va, ¿cierto? Yo creo que ya sabemos, o sea, igual tiene una orientación más liberal, entendida desde la inversión del empresariado. Vamos a ver por qué. Bueno, ¿cómo se ejecuta este plan? Primero, se devalúa la moneda chilena. Cuando hablamos de devaluación de la moneda chilena en relación a la moneda de circulación internacional, en este caso el dólar, es con el objetivo de activar la actividad exportadora y promover la producción interna. Es decir, devaluar la moneda hace que, por ejemplo, se pueda incentivar actividades exportadoras y promover la producción interna. O sea, para hacer que cueste menos y tenga más valor en relación al dólar. O sea, tenga más valor el dólar en relación a esto. Esto también fue de la mano con el control de las importaciones y la estimulación de las exportaciones y la producción interna. En segundo lugar, se promueve la producción de materias primas internas a partir de la creación de corporaciones de empresarios, como por ejemplo la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo, conocida como Covensa. ¿Por qué menciona el salitre si ya dijimos que el salitre estaba prácticamente perdido tras la crisis? No, es que el salitre en el fondo, a pesar de todo, igual se tenía como el salitre chileno, igual tenía cierta utilidad. O sea, se podía seguir vendiendo a pesar de todo, solo que le había salido una competencia súper fuerte y eso implicaba que el salitre en el fondo, a nivel internacional, no podía competir con el salitre sintético y sus precios. Pero aún así había mercados donde el salitre chileno todavía se seguía vendiendo, menor cantidad claramente. El hecho de que existieran corporaciones como Covensa, por ejemplo, hizo que fuera necesario para su explotación, su producción de recursos, que solamente se utilizaran, por ejemplo, como mayoría insumos industriales nacionales, es decir, insumos que provenían desde manufactura chilena, o sea, repuestos de máquinas entre medio, por ejemplo, que tenían proveniencia de, o sea, disculpa la palabra, que tuvieran procedencia desde la industria nacional. Esa era una de las características. El hecho de que existieran corporaciones de ventas o corporaciones también servía para aunar criterios de producción, aunar precios y asimilar esfuerzos para poder vender esto afuera. Eso era como la utilidad de esto. Y por último, se promovieron obras públicas, porque es importante mencionar el caso de las obras públicas, obvio, porque las obras públicas dan trabajo y generalmente en tiempos de crisis, por ejemplo hoy en día con la crisis del coronavirus, el promover las fuentes de trabajo implica de que se dan espacios de trabajo para gente que pueda necesitarlo. En este caso se construyeron obras como el Estadio Nacional, que todos conocemos, o el barrio cívico de La Moneda. Esos son ejemplos. Algunas cifras para reflejar un poco cómo avanzó la crisis económica en Chile y cómo se empezó a recuperar. Por ejemplo, en este primer gráfico se muestra un poco el impacto que tuvo la Gran Depresión sobre la economía chilena.
Por ejemplo, vemos que hacia 1932 el Producto Geográfico Bruto es bastante inferior a lo que nosotros teníamos pensado, está en una cifra negativa. En este caso, hablamos de un 45,8% en negativo y recién ya en 1938 hablamos de un 5,5% positivo. Las exportaciones también bajaron de forma ostensiblemente hacia 1932, pero recién ya en 1938 hay una cifra de recuperación, que todavía mantiene cifras en negativo. Así como los precios de exportación del salitre no hay una varianza tampoco, pero hacia 1938 hablamos de una recuperación lenta, pero una recuperación y al fin y al cabo. Eso es lo que nos dice este gráfico, es este cuadro resumen, que es una recuperación bastante lenta, no es una recuperación que se va de un día para otro, y esto no tan solo depende de Chile, sino que también dependía de lo que pasaba en el exterior. O sea, por algo la economía chilena en el fondo fue tan golpeada, porque era muy dependiente de lo que pasaba afuera. En segundo lugar, este gráfico demuestra el gasto fiscal, que el gasto fiscal obviamente se refiere como al gasto que hace el Estado en distintas áreas que son importantes. En este caso entre los años 32 y 38. ¿Qué vemos acá? Que obviamente en algunas áreas las subidas son constantes, algunas bajadas entre medio. Por ejemplo, en salud vemos que es constante, obviamente hay un bajón y después vuelve a subir. El gasto en educación siempre es constante al alza. Las actividades productivas también es bastante variable, sí, pero tiende a subir así desde 1935 en adelante. El gasto en defensa también es bastante alto y el de administración pública también tiende a tener ciertas varianzas o diferencias durante el tiempo. En este caso, el gasto fiscal tampoco era muy grande, porque esta crisis hizo que el Estado tuviera que apretarse el cinturón. Por lo tanto, esto hizo de que muchas áreas tuviera disminuciones o no hubiera un aumento sostenido durante el tiempo. Por eso es que a Gustavo Ross se le conocía por la oposición como el ministro del hambre, porque por la reducción del gasto fiscal en ciertas áreas. ¿Me entienden? Como para tratar de reinvertir ese dinero en otras áreas. O sea, sacar el dinero en ciertas áreas y promoverlo para otras, para promover ciertas actividades, para evitar así, por ejemplo, el problema de la economía en general, que todavía siguiera la crisis. Bueno, siguiendo con esto, vamos a ver el orden social y los episodios de represión vividos durante el periodo de Alessandri, segundo periodo de este presidente. Igual tiene varios episodios, pero vamos acá a narrar dos en específico que son quizás los más graves que se dieron durante este periodo. Pero bueno, en primer lugar, Alessandri, dentro de sus políticas de gobierno, o sea, y el gobierno en general buscaría el orden social como una misión de poder mantener como el plan económico y el plan político funcionando de buena forma. Esto sabiendo la inestabilidad social existente, junto también con los distintos episodios que manifestaba la milicia, o sea, las Fuerzas Armadas en general, de intentos de sublevación, porque tenían un carácter bastante como díscolo en ese sentido, así como de comportarse bastante como distinto al orden y buscar cómo desestabilizar. Eso era como por algo los militares tuvieron tantos periodos de gobierno y hartos caudillos que intentaron tomarse el poder durante ese periodo, anterior al gobierno de Alessandri. Personajes como Carlos Ibáñez del Campo, por ejemplo. Por eso, una de las fórmulas que utilizó fue la promoción de un grupo paramilitar que era bastante resistido socialmente, pero que sirvió obviamente, para tener una fuerza de protección para el presidente, llamada las milicias republicanas, como una especie de policía personal, podríamos mencionarlo, pero más que nada después sirvió para incluso ser un aparato
una policía directa del presidente en caso de que hubiera alguna sublevación militar. Por otro lado, los militares, por ejemplo, decidió remover a toda la oficialidad militar existente, los mandó a retiro y reemplazándolos con nuevos oficiales, que obviamente esto servía para sacar del poder a los que ya estaban y que pudieran ser un peligroso actor que pudiera como poner en riesgo su gobierno. En tercer lugar, aparte, se utilizaron distintas prerrogativas que tenía el presidente para poder mantener el orden o controlar la situación, como por ejemplo el uso del estado de sitio, la intervención de sindicatos o grupos de oposición, junto con también la represión policíaca de las manifestaciones sociales. Obviamente, estos actos de represión muchas veces terminaron en momentos de violencia desmedida, incluso con acciones de masacre que terminaron por varios casos de sacar como el apoyo que tenía el Partido Radical y la izquierda. De hecho, si se fijaron y nos recordamos y nos remitimos al video que vimos al principio, cuando en el documental se pone a hablar sobre lo que estaba pasando en Europa con los nazis, por ejemplo, o con el fascismo italiano, por ejemplo, también tuvo mucho que ver eso, porque, bueno, y esto lo vamos como adelanto para la próxima clase, cuando surgen estos movimientos como los movimientos nacionalsocialistas o el movimiento fascista, obviamente esto tiene repercusión en Chile, por ejemplo, porque se crean grupos nazis en Chile. Y obviamente para evitar como el surgimiento y la proliferación de ideas nazis y de evitar de que, por ejemplo, el fascismo, la extrema derecha, se haga con el poder, empiezan a la creación de los frentes populares que, en caso de Chile, el Partido Radical, por ejemplo, va a tener un papel importante porque va a ser el principal aunador de fuerzas de los frentes populares junto con la izquierda en un principio. Vamos a ver la próxima clase eso, pero por ahora para que lo tengamos entendido cómo surge eso. Pero bueno, ¿qué episodios de masacre se dieron? Por ejemplo, aquí vamos a mencionar dos que son los más importantes o los más graves, mejor dicho. En primer lugar, tenemos el caso de la masacre campesina en Ranquil y la masacre del edificio del Seguro Obrero. En primer lugar, la masacre de Ranquil tiene como origen hacia el año 29, producto de que el Fundo Ranquil, que era un pedazo de tierra agrícola, iba a ser comprada por un grupo de empresarios agrícolas. En ese entonces, esa venta fue incluso con mediación del presidente Carlos Ibáñez, llegó a ser rechazada esta compra para los empresarios agrícolas. Y porque ese terreno era perteneciente a una cooperativa de trabajadores, tanto que eran de trabajadores agrícolas que tenían un pedazo de tierra, así como también de comunidades mapuches que también querían aprovechar la tierra para cultivar y hacer su vida dentro de esta. Pero posteriormente, años posteriormente, el mismo Estado, ya en el gobierno de Alessandri, desconoce este acuerdo de la comunidad conformada acá y le cede la venta a los empresarios agrícolas que habían comprado este terreno. Esta narración más o menos de lo que ocurrió está más completa y está más detallada. Obviamente por temas de tiempo no lo puedo hacer, pero está más detallada dentro de la guía. Pero igual para que lo tengan claro más o menos cómo sucedió. ¿Qué pasó? Los campesinos y mapuches que originalmente tenían posesión de esta tierra se toman este fundo a la fuerza. Y por acción de Carabineros, un día Carabineros actúa y para tratar de acabar con esta toma, ella dispara a matar literalmente. Y con eso, obviamente, mucha gente, se habla de centenar de muertos incluso, para esta acción. Y con eso por eso se produce la masacre de Ranquil. Y aparte de eso, aparte de la masacre, hubo también acciones de infiltración y de represión a organismos como por ejemplo la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que se tenía como sabido supuestamente de que ellos tenían cierta influencia o ciertas acciones en relación a esto.
Por otro lado, ya en septiembre del año 38, un grupo de nazis, sí, nazis con C, porque los nazis con C, porque aquí se les dijo así en Chile, se les presentó así en Chile. O sea, se les menciona así en Chile. Se toma el edificio de la FECH y el edificio del Seguro Obrero como un intento de golpe de Estado, o sea, de tratar de impulsar con esto la liberación de Carlos Ibáñez o sea, la promoción de una posible candidatura de Carlos Ibáñez del Campo como presidente, para hacer que esta persona llegue al poder. En el fondo esa era como la idea de y ejecutar un posible golpe de Estado, muy a la usanza de lo que había hecho Hitler en el putsch de la cervecería de Múnich, por ejemplo. Bastante parecido a eso, pero que no difiere un poco en relación al caso. Carabineros, en este caso, interviene y obliga a rendirse a los que se tomaron los distintos ambos edificios. Pero a pesar de eso, en muchos casos tomaron detenidas a estas personas y fueron ejecutadas en el mismo lugar. Y se habla de 60 personas ejecutadas en relación a aquello. Por eso, las consecuencias directas que tuvo esto es que el gobierno de Alessandri perdió credibilidad y fuerza con el paso de los años, y hacia 1938 Alessandri no puede transmitir esta opción de voto, porque ya en 1938 hablamos de elecciones presidenciales y Alessandri queda como deslegitimada una posibilidad de continuidad de gobierno con Gustavo Ross. Gustavo Ross iba a ser como el presidente, o sea, iba a ser su candidato, porque Gustavo Ross siempre fue su mano derecha. Pero Gustavo Ross perdería ya porque surge la figura de Pedro Aguirre Cerda. Que, bueno, vamos a ver bien cómo él llega posteriormente al poder en la próxima clase. Bueno, esto es un extracto de un discurso, y este extracto también, si mal no recuerdo, está en la guía, así que ahí lo pueden leer con mayor calma. Pero en el fondo lo que dice es: yo no acepto más dictadura que la de la ley. Es verdad que este país necesita un gobierno fuerte, sí, como yo. Queréis un gobierno fuerte, no en el sentido de extorsión de las libertades públicas y del derecho, sino en el de atacar los males sociales e imprimir rumbos a la solución económica. Lo tendréis, y muy fuerte. Tendréis gobierno fuerte para mantener el orden público, porque es necesario ante todo y sobre todo restablecer la confianza, y los elementos anárquicos se encontrarán conmigo cara a cara. Habrá orden y disciplina en todas las jerarquías sociales, cueste lo que cueste y pese a quien le pese. Y aquí nos preguntamos, ¿por qué cambia tanto la actitud? Porque, por ejemplo, si nos recordamos, el primer gobierno de Alessandri era bastante como más animoso y más empático, podríamos decirlo, con el pueblo, o sea, con la querida Chuma. Obviamente esto tenía un significado político detrás, una intención política de acercarse a la gente, al resto de la población. Pero ahora la intención de Arturo Alessandri Palma, y esto también es una consulta, una pregunta que salió durante la guía, así que ojo ahí, aquí tienen una respuesta posible, es que este cambio de discurso entre lo que fue la primera elección, entre su primer gobierno y su segundo gobierno, tiene que ver mucho con la situación país. Tiene que ver con la intención de que la única fórmula de poder mejorar la situación es mantener el orden. Es poder mantener el orden público y por eso restablecer la confianza a la ciudadanía de las instituciones del Estado. Por eso también habla del fortalecimiento de las instituciones del gobierno gracias a la Constitución del 25. Por un lado, Alessandri, en relación a su gestión, intenta llevar a cabo un plan de gobierno que reactivaría la economía, pero no cambió el status quo del funcionamiento de la economía, es decir, una economía exportadora principalmente y no enfocada en la producción nacional. O sea, la producción nacional igual tuvo un impulso, pero todavía seguía siendo mayoritariamente de los sectores productivos primarios, como vimos, por ejemplo, el salitre y el yodo. También el caso del cobre, que también se me olvidó mencionarlo, pero lo menciono ahora. El cobre también sería beneficiado, o la industria textil, que ya sería una industria más de elaboración, pero no sería mayoritaria. Esta cosa iría cambiando durante los próximos gobiernos, como en los casos de los gobiernos radicales, desde 38 hasta el año 52.
Por otro lado, las acciones represivas durante su mandato minaron toda posibilidad de poder lograr una continuidad del legado de Alessandri. Por eso Gustavo Ross no pudo llegar a ser presidente, producto de lo que ocurrió especialmente con Ranquil en un principio y posteriormente con el Seguro Obrero. Y con esto, bueno, cerramos la clase de hoy. Cabe mencionar primero que este formato, lamentablemente, así como está, vamos a tener que seguir. Igual de a poco se está intentando mejorar algunas cosas. Van a ver que la guía tiene bastante parecido a lo visto en la clase. Ojo, yo no digo que no dejen de ver los videos, tienen que seguir viendo los videos de alguna forma u otra, porque muchas veces digo explicaciones que son súper fundamentales en los videos. ¿Me entienden? Como que igual digo cosas que son, o tiro fórmulas para responder la guía, por ejemplo. Por eso es importante que los vean. En segundo lugar, también lo otro es que ya subiré el Instagram para que ustedes se unan. Así como vamos a extender esta red de contactos para tener un canal más expedito. Lo subiré ya probablemente este martes para que lo tengan claro. Así que fíjense en webclass cuando va a pasar eso. Así que eso. Cualquier cosa, ustedes saben las redes, consulten, pregunten nomás y estamos al habla. Así que eso, que les vaya muy bien. Nos vemos en otra ocasión.